Este es el sonido ambiente que tenemos previo a todas las voces. Da gusto ingresar en clima. Quise precisamente quedar en silencio para que se advirtieran las voces ya en plena discusión de, por ejemplo, Conrado Hughes y Oca Andrade. Los saludo. Conrado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? estás, Daniel? Un gusto. Óscar Andrade, ¿cómo estás? Buenas noches. Querida Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ale Labraga, querida, también. Las buenas noches para ti. En política, juventud, ¿es renovación? ¿Dónde incide allí la cédula? Bueno, vamos a tener un debate de fondo, miradas agudas y profundas en el segundo tramo del programa con Fabiana Goyeneche y con Gonzalo Baroni, Frente Amplio y Partido Nacional. ¿Qué poderosas razones hacen que el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, se mantenga en su cargo, resista el embate de propios y de extraños y siga allí? ¿Cómo se explica que el propio presidente de la República haya dicho una vez más, haya reiterado que si fuera por él o si fuera él de la circunstancia, renunciaría? ¿Es porque lo eligió la gente, Raúl Sendic? Bueno, si hacemos un corte en las últimas encuestas, diríamos que muchas de esas personas que lo votaron hoy están deseando que se vaya. ¿Es porque la institucionalidad está comprometida? Bueno, hay quienes dirán que no hay otro componente más grave para dañar la institucionalidad que la mentira reiterada. ¿Es porque su defensa en el plenario promete más que lo que dijo ante el tribunal? ¿Se acordó entonces dónde compró y qué? Sería una explicación. Él dice que tiene una defensa para hacer. ¿O simplemente teme quedar sin fueros? Y que la justicia ordinaria lo trate como un hombre común. Sendic en su laberinto. Hoy me gustaría estar de ese otro lado, donde están ustedes, confortables, cómodos, porque no pueden distraerse. Todos los detalles de nuestros panelistas, de nuestros invitados, serán claves para comprender qué va a pasar el próximo sábado. No se distraiga, porque además estarán las palabras de Alfredo García, un reconocido periodista que empezó haciendo una publicación que se llamaba Voces del Frente. Luego amputó aquello del Frente y abrió las opiniones a todos. Hoy es el director de Voces y también el doctor en Ciencia Política Daniel Buque. Aquí nuestro primer informe. Raúl Sendic se presenta como licenciado, pero no lo es. Este es el artículo que presentó Patricia Madrid el 24 de febrero de 2016 en el portal del Observador. El vicepresidente Raúl Sendic no es lo que él dice ser, ni es como lo viene presentando hace más de 2 décadas, licenciado en genética humana por la Universidad de La Habana. En una entrevista con la periodista, confirmó: tampoco hice una especialización en genética de medicina, porque para eso había que terminar la facultad de medicina, que no la terminé. A la vez, afirmó: nunca utilicé eso para absolutamente nada, ni nunca ejercí la genética. Horas más tarde, Sendic aseguraba que sí era licenciado y que solicitaría a la Universidad de La Habana, donde estudió medicina, que enviaran el título. Una de sus últimas declaraciones sobre el tema fue en una entrevista con la periodista Blanca Rodríguez y expresó que su error estuvo en dejar que le pusieran licenciado. Del título a las tarjetas corporativas. En el periodo 2005-2013, mientras ocupaba el cargo en el directorio de ANCAP, utilizó al menos una de las tarjetas corporativas que le otorgó la petrolera estatal. El diario Búsqueda llegó a estos gastos a través de un pedido de acceso a la información de los estados de cuenta. Gastos en el exterior en duty free en varios países, $832. Apple España, $628. S. Calzados de Argentina, $264. Palacio del Caimir en Panamá, $179. Academia de Rusia, $154. Tienda multimarca en Perú, $147. Adidas en España y Rusia, $132. Burlington, Estados Unidos, $120. Ripley de Perú, $109. MGS Sport Israel, $107. Cisalfa Sport de Italia, $101. Megasport Brasil, $96. Alfie Jeans de Argentina, $96. H&M Inglaterra, $93. Verizon de Estados Unidos, $87. A raíz de los gastos, el Tribunal de Conducta emitió un fallo sobre Sendic. ¿Qué pasará con nuestro vicepresidente? Hay algunos aspectos que ya ocupan parte de lo anecdotario. Lo que no debe perderse de vista es que acá por lo menos hay 3 dimensiones: la política, la institucional y también la humana. En esta suerte de novela por capítulos de Sendic en su laberinto, decía Ovenir Sartú en su columna de Voces hoy que no me hablen de Game of Thrones, de House of Cards o de Breaking Bad. Acá tenemos una
lo que él entiende como una novela que se mantiene durante los años. Alfredo García, buen día. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, un gusto en estar acá. Muchas gracias. Daniel Buqué, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. ¿Dónde pondrías el acento, Daniel? ¿En esa cuestión de las dimensiones? Yo creo que acá el centro del asunto es general y tiene que ver con el desprestigio y la observación que la gente pone sobre los políticos. Lo decía Mónica Botero en y el el programa puritanismo que espera la gente además al respecto. Y por otro lado, yo creo que el problema de Sendik en particular, y lo que lo diferencia de otros casos de irregularidades y de políticos que generan hechos negativos con relación a su imagen, es la forma en la que Sendik ha reaccionado, ha respondido a estas cuestiones. Creo que no lo ha hecho acertadamente desde el asunto del título que se relevaba en el informe, hasta este asunto de las tarjetas y pasando por algunos en el medio. Es decir, no ha sido para nada atinado, porque un político, bueno, se puede enfrentar a un hecho negativo sobre su imagen, bueno, si lo puede revertir y decir esto no es cierto, tal vez pueda lograrlo, o decir, bueno, sí, es cierto, me equivoqué, metí la pata, lo voy a arreglar de este modo. Sendik no ha logrado ni lo uno ni lo otro, ni mostrar que las acusaciones son falsas, ni, asumiendo que las acusaciones son verdaderas, bueno, asumir el error, mirar para adelante, dar vuelta a la página y cosas por el estilo. Entonces esto es lo que ha ocurrido, y por eso estamos hoy acá, Claro. es que está generando una bola de nieve que no para, ¿no? Incluso la propia declaración de que él va a ir al plenario a dar su verdad y demostrar que es inocente, ya esa misma afirmación suena a oídos de muchísimas personas totalmente hueca. Alfredo, te escucho, porque además quiero considerarte en tu condición de frente amplista indignado. ¿O qué? Sí, y dolorido. No solo indignado, sino dolorido. ¿Qué decir nuevo sobre este tema? Porque yo estaba pensando, digo, ¿qué? Algo original. Es decir, y en realidad se ha dicho tanto... De pronto manejas información y sabes No, que el no, plenario no manejo, te es que- tiene la bola de nieve o no. Yo esperaría que el plenario tenga un gran calefactor y que derrita esa bola de nieve. Está bien. ¿Tá? Es decir, son 175 personas que la responsabilidad que tienen, yo lo escribía hoy, es una responsabilidad histórica. Porque ya a esta altura del partido, la comunicación de Sendik ya es un manual de lo que no debe ser la comunicación política. ¿Tá? Lo que ha hecho, deja de hacer, ya creo que ya todo el mundo ya ha hablado demasiado. Lo que no debe hacer se lo hizo todo él. Exactamente. Lo que me parece, lo que acá esperamos, y creo que espera el país, no solamente los frente amplistas, de que el plenario tome una actitud acorde a la situación grave que se está viviendo. El Tribunal de Conducta Política son tipos de una trayectoria y que aparte la actitud que toman es porque ya están jugados, no les importa. Claro. Ale, ¿quiénes integran el Tribunal de Conducta? Vamos a repasar, sí, porque muchas veces se habla del plenario como órgano en sí, pero no sabemos quiénes los integran. Bueno, exactamente, está presidido obviamente por el presidente del Frente Amplio, en este caso Javier Miranda. Los vicepresidentes del Frente Amplio también lo integran. 85 representantes de los grupos políticos, integrantes del FA, 41 representantes de las coordinadoras de Montevideo, 41 representantes de las departamentales del interior, 3 representantes de las coordinadoras y comités del exterior, entonces conforman el total de los integrantes de este plenario. Y hay un quórum garantista, Oscar. Hay una forma estatutaria que es la que el Frente Amplio se dio para funcionar, ¿no? En este caso y en todos los casos. Es más, conjuntamente con el caso de Sendik, que está en el orden del día tratar el tema del Almagro, tratar el tema de la Liga Federal y otros informes del Tribunal de Conducta Política, que en todos los casos requiere un porcentaje alto. En general el porcentaje alto en la izquierda tiene una explicación, ¿no? Que es que una mayoría simple no avasalle desde el punto de vista, o sea, que se tejan acuerdos. Pasa lo mismo en el Estatuto de la Central, y en general requiere de porcentajes altos. Lo segundo es, el Tribunal de Conducta Política es una comisión asesora que lo que señaló como centro es una falla importante. La falla importante El Tribunal de Conducta Política es una comisión asesora, así es en el asesora. Estatuto, ¿no? Que lo que señaló es, hay un reglamento que estableció el propio Sendik que no lo cumplió. Un reglamento de rendir mensualmente las boletas. Y ese reglamento lo deja en una condición vulnerable. Creo que es el centro, porque el resto, a ver, si declarás inteligente o no inteligentemente, que claro, cualquiera puede hacer consenso en que las declaraciones públicas sobre los temas no han ayudado en nada, ¿no? No tiene que ver con la ética. O sea, vos podés decir, mira, pues, esa es una valoración política. O sea, salís a una declaración sobre un tema en la que declarás mal,
¿no? O declarás de manera confusa. Contradictoria, ¿no? O contradictoria. Pero eso no tiene tanto que ver con la ética, tiene que ver con un mal manejo, ¿no? O sea, ahora, la discusión central es, hay circunstancias de un reglamento que además impuso Sendik con respecto a la rendición que no hizo ni él ni el resto de las ¿Qué tarjetas difícil la tiene el Partido Comunista particularmente? No, a ver, difícil la izquierda, pero difícil la izquierda porque en realidad tenés que construir una salida que atienda una situación, atienda una denuncia, ¿no? Y una salida que sea lo más Pero hay unitaria quienes posible. ven que la llave la tiene el Partido Comunista. Está Juan Castillo en este momento haciendo declaraciones, ojalá que la tengamos con Roberto Hernández. Conrado. Yo quería hacer una reflexión, porque le hemos dado tantas vueltas. Que nosotros pertenecemos a la tradición, lo que llamamos la tradición judeocristiana, que tiene además en la base cristiana también la tradición griega y romana, que fue la segunda expresión, para finalmente desembocar en esto que llamamos Occidente. La ética nos viene de los griegos, fueron los grandes maestros que escribieron sobre este tema, pero influyeron de tal manera en las corrientes posteriores que cuando uno comete faltas de la ética, aún aquellos que son no creyentes, hablan de un pecado. ¿Es así? Decimos, ¿cómo se subsana este pecado? Bueno, la tradición de la Iglesia Católica en este sentido tiene una contracara contra el pecado, que es el sacramento del perdón. Se llama en las nuevas versiones, los viejos catecismos le llamaban la confesión. Bueno, hay 3 elementos que son decisivos para que se pueda producir el perdón. Y estoy pensando en lo que está pensando cada uno de nuestros espectadores en su casa. Y le voy a refrescar qué dice la tradición cristiana del perdón del pecado. Primero, dolor de los pecados. Es decir, la culpa genera dolor al interior de la persona y la persona lo siente. Se aflige. Se aflige por haberlo hecho. Todos alguna vez metimos la pata y sabemos lo que es el dolor de los pecados. Aunque no seamos cristianos ni hayamos ido al Esa catecismo. condición se cumple en el caso No, que no, estamos... después vamos a analizar cómo. Segundo. A ver, vamos rápido. Propósito de enmienda. Es decir, no voy a hacerlo más. Y tercero, satisfacción o penitencia. Bueno, Raulito se timbió las 3 bolillas. Ninguna. O sea, no está afligido. Por esta circunstancia Nunca, no exhibe la mínima aflicción. No Por exhibe la supuesto, mínima no aflicción. exhibe el menor intención de enmendarlo y están sus amigos políticos por darle 0 penitencia. Sus Está allegados más frito. cercanos y más íntimos hablan de una circunstancia por la que está atravesando el presidente, el vicepresidente en términos emocionales, muy complicada. Voy a ir con Mónica Botero. Antes querría con Daniel simplemente volver a ese foco que pusiste. En alguna gente está ese concepto de que son todos iguales, partiendo de este caso. ¿Se nota eso? ¿Se percibe? ¿Todos los políticos son iguales? ¿Todos se mandan las mismas macanas? Sí, digamos, esa es una sensación bastante generalizada. Como consecuencia de esto también. No como consecuencia de Sendik, de muchas otras cosas y hechos. Pero el problema es que muchas veces lo que ocurre, lamentablemente, para la política y para la democracia, es que hay conductas, muchas conductas de los políticos que alientan esa creencia. Esto repercute en los medios y esto facilita la generalización de esta opinión, por lo cual los políticos tienen que ser particularmente cuidadosos. Claro. ¿Cómo le pegaron a Alfredo García cuando él pretendía autocrítica desde hace muchos años? Y te pegaban durísimo desde el propio Frente Amplio. Y sin embargo, hoy se está dando esa sensación de que si hubiera existido autocrítica en algún momento, tal vez estas cuestiones no estaban aconteciendo. Mónica. No, yo quería tomar una cosa que dijo Alfredo y que es el tema del dolor. Creo que en este momento se está hablando mucho del frente, del drama interno y de los dilemas que tiene la izquierda, que yo sigo sosteniendo que ya queda más que claro que hay 2 frentes, ¿no? Y que el problema más el gran desafío que van a tener después de esto, se resuelva como se resuelva. ¿Cuáles son los 2 frentes? Coser. La identidad de cada uno. Sí, a ver, ¿cuáles son los 2 frentes? Uno, en este caso, en la postura de este caso, lo dejan clarísimo. Es lo que se llama, algunos humoristas le llaman el Frente Amplio A, que es la gente que está en torno a Astori,
que hoy podría estar complementada, digamos, con la vertiente, con el grupo de Darío Pérez, y son los que están hoy, y algunos frente amplistas independientes, más cercanos a las posiciones moderados, que de alguna forma están diciendo, tiene que renunciar y se terminó, no hay que buscar ninguna salida negociada, lo único que tiene que hacer es lo del plenario es inapelable, la palabra fue inaceptable y se terminó. ¿Y el FAB? Y el FAB es todo lo que estaría en torno a lo que el Espacio 609, el Partido Comunista y algunos aliados, bueno, las 711, que son, bueno, las 711 vemos que está casi bordeando una letra C, pero está, se van a acomodar en la B. Llegado el momento, A ver, pero digamos, acomodar en el mejor de los sí, sentidos. por una alusión política. Pero había una cosa que quería hablar del dolor. Yo creo que Vas a hablar del dolor hay que ahora, tratar sí, de construir los consensos que sean necesarios por una situación política delicada. Ahora, la propia Constitución de la República también tiene para una situación de este tipo mayorías especiales, ¿no? El artículo 93 de la Constitución, cuando habla del juicio político, requiere más de 2 tercios, ¿no? Y sobre esto, todos los partidos políticos han tenido conductas. No es que cada vez que la justicia pidió un desafuero, se votó el desafuero. Está el caso de Juan Justo Amaro, que fue procesado después, pero cuando lo trató la Cámara, la cuestión del pedido de desafuero, la oposición negó el desafuero. Pero acá lo raro es que insistan con la unidad, nadie dice que no. No, yo lo que quiero, estamos hablando de la ética, ¿no? La ética es en todos los casos. A mí me parece que la ética fuera en el caso de Sendik, ¿no? Algunos que hablan de la ética en el caso de Sendik, cuando la justicia, no un tribunal de conducta política, pidió el desafuero a los efectos de poder juzgarlo, que después lo terminó juzgando, votaron en contra del desafuero. Entonces, la misma posición que coloca Conrado en términos de los orígenes de la palabra, su etimología, es una conducta que hay que tenerla en todas las circunstancias. Yo se lo preguntaba el programa pasado. Tenemos que tratar este tema de Sendik. También me gustaría saber por qué en el 2014, después de que fue procesado, permitieron a Masulo ser candidato a intendente con la opinión de algunos en contra del directorio. Pero terminó. Ahora, vamos a este tema. Sí. Hay una forma de discutirlo institucionalmente, que es el juicio político. Para el juicio político, ¿no? Tiene que haber un delito penal. O sea, del punto de vista institucional, después la renuncia es un tema individual. A mí hace poco más de un año me tocó renunciar a la banca en el Parlamento. Me tocó decidir renunciar a la banca en el Parlamento. Y decidí renunciar a la banca en el Parlamento en contra de la opinión de los que me pusieron de diputado. En contra. En un momento dije, es un tema individual, ante una determinada circunstancia, opté. Esa decisión es de Sendik. O sea, a mí me puede parecer que renuncie o no renuncie, pero es una decisión que tiene que tomar él. Lo otro es lo institucional. Si le tuvieras que dar un consejo, Óscar. No lo haría por televisión ahora acá. Bueno, no, si tuviera Mónica, háblame del dolor, Claro. háblame del dolor. Lo que decía que, más allá de esto, que decía que a mí el Frente Amplio A y B no tiene que ver con esta situación, tiene que ver con que llegamos a tener hasta 2 equipos económicos. O sea, no solamente... Creo que esto lo agudiza la situación. Sí, en este caso yo veo que no están así, pero bueno, pero no tiene nada de malo que se vayan a dividir, es parte de una democracia, no pasa nada. Lo que me parece es que la oposición está relojeando, está balconeando, obviamente, ¿no? Que se maten entre ellos, nos divertimos y sumamos votos, ni hablar. Lo que sí yo digo es que entonces los ciudadanos comunes, que no estamos, digamos, independientes, que no estamos con ningún partido, ni nos importa que la relojee la calle Pou porque va a juntar votos, nos da dolor ver este espectáculo. Nos parece que como ciudadanos, a mí por lo menos me recuerda, el otro día vi la película de Wilson, que hizo el hijo de Toba, y pensaba, el heroísmo en política está lleno de renunciamientos. La gente que tuvo actos heroicos, el general Sereni primero, al salir de la democracia el mismo día, y también Wilson Ferreira, el día de salir de la cárcel, está lleno. Y después, cuando dijo yo la gobernabilidad no la voy a trancar. Esos son actos heroicos en política, y eso es lo que no está pasando hoy. Y faltan actos heroicos en política. Alfredo. Frente Amplio, 2 no. Tantos como Frente Amplistas. Desde que nació, están hablando de que hay divisiones en el Frente Amplio. El Frente Amplio no se va a dividir. Lo que sí va, yo creo y espero que el sábado del plenario lo haga, es marcar la línea ética histórica, que es una de las banderas que siempre mantuvo. La penitencia para Sendik, Conrado, es que escriba 100 veces el artículo El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, de Ernesto Che Guevara, capaz que lo aprende un poquito, es decir, y actos heroicos, yo esperaría que hiciera un acto heroico, porque va mucho más allá de él.
si acá ya trasciende las personas, trasciende un proyecto político y no solamente ensucia al Frente Amplio. Hoy toda la clase política o todo el espacio político está siendo manchado por esto. Ajá. Hay organismos estatales que además deben tomar nota, ya no es que quieran o deseen, deben tomar nota del pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política. Vamos a repasar algunos puntos de ese dictamen. El compañero Sendik ha hecho en forma reiterada la afirmación inexacta de que sus gastos se ajustaron siempre a las normas aplicables. Lo sostuvo no solo públicamente, sino también ante el tribunal. Todo lo que hicimos siempre estuvo apegado a lo que establecimos, a lo que dice el reglamento, hasta que se le preguntó si había efectuado las rendiciones de cuentas y la entrega de los comprobantes. Con respecto a la cuantía de las compras cuestionadas y el argumento de que habría sido absurdo que el compañero Sendik recurriera a tales operaciones para enriquecerse indebidamente, el tribunal considera que la falta de lógica de un comportamiento no demuestra que no se haya incurrido en él, si los hechos indican lo contrario. Y desde el punto de vista ético, la cuantía de una malversación y el grado de enriquecimiento tienen importancia solo relativa. Un enriquecimiento indebido de monto poco importante es también una violación de principios que deben considerarse fundamentales. El compañero Sendik ha declarado no recordar las circunstancias ni poder indicar qué clase de productos adquirió. Así ocurre, por ejemplo, con sus compras de marzo de 2012 en Chicago, en una tienda de electrónica Verizon, un comercio de ropa Burlington, la tienda Macy's y un local de souvenirs de la cadena Bye Bye Chicago. Respecto de estos gastos, el compañero Sendik expresó: "No sé, la verdad no sé, no tengo ni idea de cómo se hizo, la verdad que no lo sé". La compra efectuada en marzo de 2011 en la mueblería Divino de Montevideo no ha sido explicada por el compañero Sendik y a su respecto se expresó en términos excepcionales. Preguntado sobre qué había comprado allí, dijo que no lo recordaba y después comentó por 2 veces: "Me parece muy rara esa compra en Divino. A mí me parece muy rara esa compra". La actuación del compañero Sendik en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. El cuadro general que presenta los actos reseñados del compañero Sendik no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. Bueno, lo que no lograron las filtraciones, que fueron muchas y muy cuestionadas, lo supimos después, y era la contundencia. Acá no puede haber dos opiniones respecto a la dureza. Esperaba, sí, Alfredo, contame. No, una cosa cortita que me parece que es muy importante. Lo del Tribunal de Conducta Política se refiere al tema Sendik, pero es un mensaje para todos los, todos los dirigentes del Frente Amplio, y todos los jerarcas que están ocupando hoy cargos, porque lo que hizo Sendik lo han hecho muchos otros seguramente, y algunos peor de lo que ha hecho Sendik. Tengo datos llamativos de la encuesta que hizo el programa. ¿Me los das ahora en un minutito? Quiero escuchar antes a Daniel. No, sobre el fallo, a ver, yo no voy a opinar sustantivamente sobre el fallo, no, pero tiene como componentes muy argumentativos. Más que la contundencia de las inconductas, el propio fallo plantea lo que yo dije al principio en términos de, mirá, no sé si lo que hiciste está tan mal, pero como me lo estás explicando, lo que me das a entender es que está realmente mal. Y tiene, yo no sé hasta qué punto en estos personas, que por supuesto son incuestionables moralmente, no intervino también una especie de posición política en el sentido de asumir que con esto había que ser contundente, que es una valoración política que seguramente ellos entienden, y muchos en el Frente Amplio entienden, que es lo que el Frente Amplio debería hacer. Y más que esperar un gesto heroico, los políticos no tienen gestos heroicos. Los ejemplos que se han puesto son precisamente de políticos, bueno, fallecidos, o en todo caso retirados. Los políticos compiten y los políticos enfrentados a estas cosas tienen costos y beneficios. Y el problema que tiene el Frente no es un problema de ética. No es que ni el Frente, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, no es que unos tengan una ética que estén a favor de robar y otros en contra de robar. No, es, a ver, perder al vicepresidente es un costo fantástico que hay que evaluar. Pero adentro del Frente, la caída de Sendik no es la caída de todo, no le pega igual a todo. Vos decías, el Partido Comunista es pieza clave, el MPP es pieza clave, porque el golpe
de la caída de Sendic le va a doler más al MPP que a otros sectores. Ahora, Daniel, porque el MPP lo promovió, el MPP lo del puso mismo ahí. modo que siempre se aplicó aquella lógica de la calculadora para ver si llegábamos a los mundiales, ahora se está actuando en el sistema político y en particular en el partido, en el gobierno, con la calculadora. Todos los políticos actúan con la... Los que no usan la calculadora no los conocemos, porque desaparecieron. Bien. Claro, pero cuando se habla de actos heroicos estamos diciendo que también tienen la calculadora, pero lo hacen bien. Tuvieron la calculadora, lo hicieron bien, pero además llegaron a un momento como cierra cuando heroísmo Churchill dijo... Yo creo que el heroísmo y cálculo no me cierra. Un político piensa en las próximas elecciones... El que piensa en el futuro del país es un estadista. Eso lo podés decir después que ganaste todas las elecciones. Óscar, muy breve, porque es apenas una precisión por procedimiento. ¿Estará interpelado el tribunal en el plenario del sábado? No, a ver, puede ser. Hay compañeros que han opinado simplemente eso contra porque quiero ir a la encuesta. Solamente digo, no puede ser el centro del plenario tal parte del tribunal que no me gustó como estuvo redactado. Gracias, Óscar. Voy a volver contigo, pero ya sobre el tema de fondo. Dame la encuesta, Ale. Bueno, la pregunta era... A ver, presten atención, porque... La pregunta puntual, ¿no? ¿Lo La tenés pregunta al del dato? millón. No lo tenés al dato. Se lo pregunté recién, quedé Pero anonadado. no podés mirar, no vale por ahí. mirar. A ver. Ya tiene la primicia. El vicepresidente Raúl Sendic debe renunciar y hasta el momento, porque estamos todavía con la encuesta funcionando, tenemos un 41% que dice que sí y un 59% de los más de 1.362 votos que tenemos al momento que dicen que no, Daniel. Bueno, siempre cometemos el mismo error. Esto no es una encuesta, es apenas una muestra en una red social y en una cuenta específica, en este caso el del programa, pero... Son todos blancos y colorados que no quieren porque les beneficia que le quede. Eso les iba a preguntar. Los fans de Connie. La operación Atlanta de Conrado. Claro. Justamente eso les quería preguntar, Daniel, bien, ¿no? bien, claro, Desde el adelante. punto de vista de ambos, ¿a la oposición le sirve que renuncie Sendic? ¿Ustedes vieron que la oposición pida la renuncia de Sendic? Se han quedado callados, ¿está? Connie lo ha dicho más de una vez, es decir, él no le sirve que renuncie políticamente. Como ciudadano, yo creo que ahí... Yo dije que yo no me afilio a la teoría cínica. Exactamente. Pero de verdad no saben qué contento que en estoy. realidad, si fuera por esto, a la oposición le convendría que las elecciones fueran este año. Claro. Y por eso al Frente Amplio le conviene liquidar este asunto, claro, pagando el costo que tenga que pagar. No sé si puedo elegir entre un costo mayor y un costo menor, bueno, elijo el costo menor. En términos políticos diciendo, se da que mirá, ello... esto hay que Claro. pagarlo. Daniel, se da lo de la memoria corta en términos políticos también. Pero totalmente. Hay Pero se van a otras parar, variables. claro. A ver, el Frente Amplio no va a ganar o perder una elección por Sendic tampoco. ¿No? Claro. Es un factor. Si la economía anda volando, puede seguir todo este lío de Sendic y capaz que el Frente Amplio vuelve a ganar las elecciones. Y si tenés puritanos gobernando y la economía se derrumba, vas a perder las elecciones igual. Alfredo. Sí, yo creo que el costo es mayor si se queda a que si se va. El costo se paga igual. ¿Ustedes se imaginan una campaña electoral con Sendic en la vicepresidencia? Y es una buena partida de función para un cuarto gobierno del Frente Amplio. Una buena partida de función. Sendic en la vicepresidencia y en campaña electoral es una buena partida de función para un cuarto gobierno. Sí, a ver, Óscar. Porque se van a encargar con y todos sus amigos de darle manija. Supongamos, la decisión de renuncia, sí, renuncia, no, la tiene que tomar Sendic, Sendic. que es el que fue electo. ¿no? Exacto. Después puede decir, me conviene que renuncie, no me conviene que renuncie, pero en todo caso es una decisión que es de él. Pero hay una sensibilidad Ahora, política también, no, Óscar. Lo otro, si cometió un delito penal, que es lo que establece la Constitución, porque estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Ahí habría que acompañar el juicio político, ¿no? Si no Sí, sí. Supongamos, si tenemos arriba de la mesa un delito penal, de la importancia del que la Constitución establece, ahí tendés que tomar la decisión. Eso hasta ahora no está arriba de la mesa, ¿no? Lo que está arriba de la mesa es un problema administrativo, en principio, ¿no? Porque el tribunal no dice, se quedó con algo, dice, no rindió. Un poco más, dice Mónica. No, pero a ver, más de sí. problema No, administrativo. Estamos hablando de que la vuelta, ética también lo que jugaba su informa, papel. Lo que informa el tribunal, ¿no? Es que él impuso una reglamentación para este tema de las tarjetas, que es el que va a analizarse el sábado. Y lo que hizo fue no rendir. O sea, lo que hizo es no traer la documentación de lo que gastó, ¿no? No se compró. No puede ser tan difícil ir a Divino y saber qué compró, ¿no? O sea, tenemos un misterio con lo de Divino. No lo tiene que saber él, por Claro, ejemplo. pero me parece Conrado, que no es tan sí, difícil. A ver, ¿no? Conrado. Si uno lee el documento serio del Tribunal de Conducta Política, se encuentra que el Tribunal de Conducta Política, una de las cosas más importantes que señala, en primer lugar, es decir, las cosas que hizo este señor con la tarjeta son inaceptables. Es así. Punto uno. Y El punto no rendir. Punto dos. No dice se mofó de nosotros. Dice nos mintió. En vez de ponerlo de esa manera, dice nos dio una interpretación que no coincide con las declaraciones externas. Hoy en búsqueda, y hoy nos enteramos que además
les mintió descaradamente a los de la comisión, que van a estar muy enojados porque les dijo, no, mire, nadie, yo puse ese reglamento, pero no lo cumplimos nunca. Y resulta que aparece el vicepresidente de él, que luego fue presidente, Riet, que fue a comer a Punta del Este con unos señores y en el estado de cuenta de Visa dice, asterisco, cena en Punta del Este con los señores de 4.875 pesos. Y mientras tanto, dicen los del tribunal, Raúl le preguntamos por el qué y decía, qué raro eso, pero está haciendo el gil. Vale. No, pero... Quería hacer una puntualización que tiene que ver con esto, porque hoy en la agencia UI Press, Luis Garibaldi pidió para hacer una mención, ya que estamos hablando de todas las voces, ¿no? Y él dice, es importante también dar otra versión, porque ahora se habla mucho acerca, el otro día lo decíamos en el programa pasado, de poner el foco en la actuación de los gobernantes, ya sea a nivel del gobierno central, como también intendencias, parlamento. Y lo que comenta aquí en esta nota Luis Garibaldi, lo voy a resumir, habla acerca de su comienzo en el año 2005 de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura. Él participó en ese año 2005 en una reunión del sector educativo en el Mercosur. Le dieron $600 para viajar de viáticos. Cuando volvió, había traído más de 400 para devolver y fue a hacer el procedimiento y le dijeron, no se devuelve el dinero, no hay procedimiento. Volvió a pedir y abrieron esa instancia. Después viajó el que entonces era el ministro de Educación y Cultura, Brovetto, y pidió antes de viajar que le abrieran la instancia para devolver el dinero. Algún proyecto de ley tiene que haber hay sobre varios, esto. en el Ministerio de Educación y revisar. Cultura Esto hay que funciona revisarlo eso. todo. Pensar que este tema nació con la presidente tarjeta Mujica, corporativa de también. Sendí El presidente Mujica ya ha dicho, ¿no? se ha dicho eso. Recordame los números de la encuesta. Sí, y además quiero saber qué opina la gente en la calle con el micrófono de todas las voces. Acaba de variar, lo acabo de hacer un refresh, a acaba ver. de variar. El presidente Raúl Sendic debe de renunciar, 45% dice que sí, 55% dice que no y se han sumado cientos de votos. Bueno, muy bien. ¿Qué dice la gente en la calle? Aquí está el micrófono de todas las voces en las calles de Montevideo. El vicepresidente Raúl Sendic debe renunciar. Sí, debe renunciar. Sí, debe renunciar. Sí, yo creo que sí, que Sendic debería renunciar. Sí, ya... o sea, no tiene futuro político, me parece. Me parece que no. Me parece. Y si yo fuera él, sí, ya hubiese renunciado. Sí, ya tendría que haber renunciado. Por el bien del partido y por el bien del gobierno y de todo el país, ya tenía que haber renunciado si tuviera un poquito de vergüenza y de dignidad. El vicepresidente Raúl Sendic debe renunciar. 4 en 5 a favor de que renuncie. Esa es la gente, no los amigos de No Connie. los trolls. Claro, los trolls de Connie. ¿Qué tema de las redes también, no, Daniel? Sí, sí. Es un tema que se está estudiando en la ciencia política, en las ciencias sociales en general, pero en la ciencia política porque justamente una parte importante del uso de las redes tiene que ver con la política, con las elecciones, con los candidatos y no hay resultados contundentes de investigación en términos de saber cuál es el impacto que tienen, del mismo modo que muchas cosas que se dicen, como que las encuestas forman opinión y cosas por el estilo, no se ha podido determinar que tengan impactos distintos del de cualquier medio de comunicación, pero hay que tampoco tienen capacidad para decidir. En la mitología política se habla también de aquellos presidentes que ganaron con las redes. No, que han hecho, a ver, todo el mundo sabe que una campaña electoral es algo complejo, que una buena campaña ayuda a ganar una elección, sobre todo cuando hay diferencias de nivel de campaña. Es decir, cuando hay una buena campaña al lado de una mala, o regular, o muy floja, eso puede ayudar. Yo qué sé, muchos recuerdan, ya que está Andrade, la campaña de la 1001 del año 89. Tenía 15 del con Corto Buscaglia. El Corto Buscaglia, que era un crack. Y Valenti. Buenísima. Y estuvo asociado a un incremento de la votación de ese sector político muy significativo. Daniel, ¿me permites una muy breve pregunta en tu condición de doctor en política? Se habla ahora, se hace mucho tiempo que se habla del círculo rojo, que esto le ocupa o nos ocupa a aquellos que estamos o pretendemos estar informados o a los que están directamente involucrados, le hace periodismo, sistema político, en fin. ¿El caso Sendic trascendió ese círculo rojo? Que en algunos, eso está claro. ¿Sí? Está clarísimo, ¿no? Por el nivel de opinión que tienen las encuestas. Yo creo que no es una prueba científica, pero vos en las encuestas ves los políticos que son más conocidos tienen opiniones a favor y opinión en contra del 90% de la gente y un 10% no opina. De los menos conocidos hay porcentajes que no opinan grandes.
Sendik es conocido, casi todo el mundo opina. Ajá. La opinión positiva de Sendik fue cayendo precipitadamente y la opinión negativa creciendo a lo largo del último año y pico. Empezó el tema del título hasta ahora y no hay forma, creo yo, de no atribuirle a esta cuestión esta caída. Por lo tanto, en la imagen de Sendik, esto ha tenido un impacto brutal. Lo que no se sabe, lo que el Frente Amplio no sabe y querría saber, y todos los partidos políticos querrían saber, es cuánto afecta al Frente Amplio en su conjunto. Seguro que lo afecta, pero es como lo de las campañas. Bueno, no sabemos cuánto. ¿Tú tenés un olfato allí más abusado, acaso, en este tema? Sí, yo creo que la gente, el tema este, está, gracias a los medios, que somos la carta que usa la derecha, Sí, siempre... No, y está el Plan Atlanta, no olvidarlo. Bueno, no, digo, Pero incluye a los no, medios. el tema se impuso porque realmente no es un tema menor. Es el vicepresidente de la República y evidentemente, y es una persona que era el relevo natural que venía del Frente Amplio. Bueno, vos sabés que vamos a tener, el próximo tramo tiene que ver un poco con esa cuestión, ¿no? Lo de la cédula en política, la juventud, ¿es señal de renovación? No necesariamente. Raúl Sendik tenía todo lo que uno podría esperar de un candidato, ¿no? Empezando por aquellas cuestiones a veces casi menores, ¿no? Le decían la facha, ¿no? Que tenía pinta, ¿no? Tenía como una llegada, tenía como calidez en su palabra, tenía Buenos un trajes. apellido. Buenos trajes. Tenía No para, apellido, no para ¿no? con Tenía el trayectoria. También había un discurso Y de repente moderado, había un discurso conciliador, creó un think tank que pretendía nutrirse de todas las ideas políticas y de repente... Y se rodeó de un grupo escenario- de gente muy interesante, Sí, entendamos, claro, ¿no? claro. Había gente muy formada. Bueno, pero esa Gustavo era la Leal, renovación. Enel Brioso, Calzada. Esa era la renovación del Frente Amplio. Venía. ¿eh? Ahora tenemos la carta del Boca. ¿El Boca? ¿Boca presidente? Y yo, si fuera, deja el partido, lo llevamos. ¿Lo llevan de candidato? No, yo creo que sí. No consigo el voto de Mi Conrado pronóstico. nunca. Bueno, Pero está. pero sí. Bueno, ese Conrado, ya sabe que no. querías hacer un apunte, quiero ir con Mónica No, también, ya estamos cerrando. Simplemente lo que quiero transmitir, porque nos vamos a ir a hablar el tema de los jóvenes, es mi pálpito. Le miro la cara y les interpreto el lenguaje no verbal. ¿A quiénes? A Juan Castillo Ah, y a Mujica, y me parece que lo degüellan. ¿le soltaron la mano? Eso es, pero es un pálpito. ¿Y sabe por qué lo baso? Porque he escuchado muchas personas decir, y el Frente Amplio se va a suicidar colectivamente. Y ahí me acordé de Jim Jones, un pastor norteamericano que convenció a sus feligreses, vivían en la Guayana Británica, en una ciudad que se llamaba Jamestown, y un día les dijo, nos suicidamos todos. Y se suicidaron 909 personas. Ah. Yo creo que 400 en el Uruguay no se suicidan al unísono y mucho menos por este asunto. Valente dijo acá mismo, ¿no? Que también si Sendik entendía que el Frente se estaba suicidando, no le importaba mucho. Claro que ese simplemente es un pálpito de estos días. Nos vamos a la juventud Con Pepe en la difícil el política. pálpito. Decime, Quería Mónica. comentar una cosa para terminar lo del dolor, que no lo terminé. Ah. Y el tema de las redes que está relacionado. Uno es que me parece que el tema del dolor de los ciudadanos es de todos, no solamente del Frente. Y he conversado esta semana con personas que comentan que ya ver cómo defenestran al vicepresidente les duele, los pone mal. Ya a nadie le gusta el striptease de si gastó tanto en Divino o no. A mí me resulta un poco chocante seguir dándole vueltas al tema de si gastó tanto en la tarjeta. Me da como... Por eso decíamos pero me hoy, da, ¿no? no es vergüenza ajena. Claro, pero me mirá que hay... parece que a él Sí, pero lo son las pueden tres seguir. dimensiones que mencionaba. Me dejás una ¿no? cosa, O sea, Daniel. hay una dimensión política, Pero otra mirá que humana. lo que te digo es que da dolor Sí. de que a él lo pero pisen, tenemos lo esta peguen en el discusión piso. política, ¿no? Con respecto Sí. a las tarjetas corporativas, ¿no? No hay no había reglamento y después se creó un reglamento. No hay reglamento que haga rendir los viáticos de los parlamentarios de todos los partidos políticos. Muchos no rinden nada, ¿no? Pero quizás un reglamento para rendir, ¿no? Me explico, en términos de la discusión ética, ¿es necesario un reglamento para rendir si vos la plata que tenías no la gastaste toda? Entonces, hay una discusión que está encarnizada, enfocada, muy profunda con el tema Sendik, pero precisamos despejado el tema Sendik, ir a una discusión de todo el Estado, de todas las formas del Estado y mejorar los controles en todos los niveles. El Y de la problema es que esto Pero- conduce al puritanismo que en realidad al final termina encorsetando e inviabilizando la política. A ver, Porque, ¿cómo? claro, porque muchas veces se han tomado medidas así, ¿no? Como cobrando al grito. Y vos decís, pero perdóname, nosotros tenemos tablas de viáticos, ¿no? Un día de vida en Nueva York o en Singapur cuesta tanta plata por día
promedialmente, vos vas 5 días, bueno, multiplico esa plata por 5 y te la doy. ¿Para qué voy a pedirte alguna rendición si está previsto que te gastes esa plata? Pero si Daniel, vos te quedaste en la casa de un amigo y te ahorraste el hotel y te compras un iPhone, problema tuyo porque es el costo. No. El viático está incluido es como una especie de ingreso salarial. Entonces vos agarrás y le decís, no, tráeme todos los comprobantes de lo que gastaste y devolveme la plata que te sobró. Luis Hierro, en plena crisis, siendo vicepresidente de la República, prohibió el café gratuito en la Cámara, ¿entendés? Eso es cobrar al grito, eso es desprestigiar al político, porque la gente después dice, esto que toman café gratis, en cualquier laburo, en cualquiera no, pero la mayoría de las oficinas, no sé si acá en el canal, sí. Bueno, hay café para los trabajadores, porque además hasta a los patrones les sirve, porque el café es un estimulante y de última te ayuda a laburar más. Bueno, y nosotros no le vamos a dar la puntualización es que Luis Hierro no cobró al grito. Luis Hierro también se votó una ley que lo perjudicaba a él en su jubilación y hoy no la tiene. Vos tenés, no solamente lo del café. Vos tenés un ejemplo donde dos mismos fueron a la misma actividad, la misma cantidad de días, uno vino y devolvió 500 y otro 0, ¿no? Entonces vos decís, en términos de esa discusión de la ética, ¿no? De la ética, es plata que era plata pública. No es una discusión que también tendría que regular, no quedándose en la casa de un amigo, yendo al mismo hotel, comiendo la misma cena y teniendo... Está bien que te compres el iPhone ahí y está mal que sea con la tarjeta corporativa de ANCAP. Es plata del mismo Estado, ¿no? No es de otra cosa. Entonces me parece que está bueno que esa discusión con los vehículos, con los viáticos, con la tarjeta corporativa, haya una discusión de estamos control. discutiendo, A ver, un momento, esto de que el Estado tiene plata... un momento, porque estamos discutiendo efectivamente lo que acaba de señalar Óscar, lo que en su momento mencioné como parte de lo anecdótico. No estamos debatiendo, por ejemplo, en algún momento deberá hacerse, que la ministra de Industria le dijo a Emiliano Cotelo, por ejemplo, en su programa de radio, que cuidado con que lo que estaba diciendo Sendik, que el buen resultado de las cuentas de ANCAP obedecían o respondían a aquella gestión. La ministra Coso dice, no señor, no fue así. Me parece que ese también es un tema importante, más allá de las tarjetas. Sí, Conrado, decime. No, yo quiero recordarle a los espectadores que el Estado no tiene ni un peso. Que lo que tiene el Estado es el producto de lo que se llama la exacción tributaria. La plata es suya y usted se la da para administrar en aquellas aplicaciones, desde la tradición de los señores feudales ingleses y la Carta Magna desde el año 1200, pero con el control de las piolas de la bolsa. Y aquí no hay control de ninguna piola de nada. Por eso quiero que bajen los impuestos, que bajen los empleos públicos y que baje el gasto del Estado. Hay un organismo que se llama Tribunal de Cuentas de la República, que acá lo está ignorando todo el mundo. Sí, está representado por el Pero pueblo. fue uno de los argumentos de Sendik el no haber tenido observaciones. Pero no le dan bola. El tribunal Sendik, se ha cansado de observar no es irregular cosas. porque si hubiera sido irregular hubiera sido observado. Pero es que además, claro, increíblemente le juega en contra haberlo reglamentado. Porque, a ver, la falla es porque esto estaba sin reglamentar, ¿no? Quien lo reglamenta es Sendik. No había cómo rendirlo de las tarjetas corporativas. Supongamos, si Sendik no lo reglamentaba, no estábamos hablando de ninguna falla en lo jurídico. Y estábamos en la discusión que decía Daniel recién. Las tarjetas se usan, es discrecional, no hay ninguna norma que diga cómo tengo que rendirlas. Legal, ética siempre hay. Exacto. Para tarjeta como para lo que sea. Pero La si es ética, así, claro, Alfredo, exacto. si es así, es para la tarjeta como para el para todo. Conrado. No, lo que quiero decir es, pero nos comportamos como niños de 3 años, así que yo solo me comporto bien porque me hacen un control y tengo que rendir cuenta. De ninguna manera. Pero es mejor. Yo no me quedo con plata que no es mía y usted tampoco. Entonces no aceptemos esta versión tan light de la concepción de que hay que reglamentar hasta una cosa que no existía cuando yo fui director de ANCAP, ni existía cuando fui director de planeamiento. Vamos a aclarar. Ahora, además es falso. Todos los contadores sabemos que nuestros empleados administrativos de las secciones de contaduría son muy celosos y cuidadosos de que presentes planillas, porque a nadie se le ocurre que yo puedo salir con una tarjeta en versión libre y no le rindo cuentas a nadie y después voy y se la llevo a la contaduría y le digo, muchachos, paguen estos $1.500, pero están locos. El informe del Tribunal de Conducta Política va a ser considerado... Si vos fueras integrante de la JUTEP, por ejemplo, ¿tomás en cuenta lo que dice el Tribunal de Conducta Política, un órgano político partidario? No. No, yo creo que no, eso es un tema... No, ¿Y la justicia, por ejemplo?
quienes están entendiendo en el caso Sendik hoy, Pero es que, o en el caso es que Dancán. tiene una cosa tan grande claro. que lo de la tarjeta, la ética de la tarjeta, tienen 1000 palos. Y yo demostré el otro día en un tuit que está allí circulando que Raulito y los gobiernos en 12 años del frente a los ciudadanos uruguayos fleteros, etcétera, les han encajado una cuenta de 2.202 millones de dólares de sobreprecio del gasoil. Por favor, tremenda la intensidad, ¿no? y se viene el programa este de las empresas. Tuvimos más de 2 programas la acerca de intensidad si las es más redes barato o sociales. más caro importar que refinar acá. Vamos a ir a una breve pausa. Una opinión de dos calificadas miradas en este caso también. Lo insinué al pasar. La juventud no necesariamente implica renovación de los partidos, pero debe ser bienvenida, fomentada, promovida. Alfredo. Yo creo que sí, que debe ser promovida. Porque los viejos, como yo... ¿Cómo es el joven en política hoy? Aquí en Uruguay, ¿no? Y yo miro a los jóvenes blancos y me muero de envidia. Se ¿por movieron qué? 68.000 Mirá, tipos. Broni, atención, ¿tá? Gonzalo Yo me Broni. muero de envidia. El Frente Amplio tuvo 90.000 votos para elegir presidente. Ajá. Y ellos murieron 68. Más allá que algún votito medio trucho, que siempre... Eso pasa en todos lados. ¿tá? Eso no es... Son 68.000 jóvenes. Ajá. Ojalá el Frente moviera otro tanto. Daniel Buquet. Le va la vida a los partidos en la renovación, en la capacidad de reclutar. Se viene la renovación en el partido. Es un problema demográfico. Ajá. Justamente, no son los 5 años. Los partidos, los buenos partidos son los partidos que duran. Los buenos sistemas de partidos son los sistemas de partidos cuyos integrantes más o menos se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se mantienen? Independientemente de los liderazgos. Esas son las fracciones. Las fracciones se pueden desaparecer porque el MPP capaz que si Mujica se cae y lo que vos quieras. Pero los partidos tienen que apostar a los jóvenes y tienen que reclutar jóvenes. Y es un disparate, por un lado, el desprestigio de la política que seguramente los desincentiva, pero justamente son muy buenas noticias que haya partidos políticos capaces de convocar. Se viene la elección en el Partido Colorado. Los tendremos. Hubo algún reproche en Twitter porque convocábamos a jóvenes del Partido Nacional y del Frente Amplio. Estamos a la espera del resultado de esas elecciones de un partido que además, por el bien de la democracia y de la institucionalidad político-partidaria de Uruguay, tiene que reverdecer, que es el Partido Colorado. Sí, decías, Alfredo. Cortita y al pie de otro tema. Me gustaría que el Boca el sábado fuera al plenario a decir lo que dijo acá, porque creo que tiene suficiente autoridad moral como para convencer a los compañeros. El tema de la ética. No necesito controles. Yo si tengo ética lo cumplo sin controles. Sería bueno que el plenario te escuchara, así que tratá de cambiar la actividad y andá y tratá de convencer a los compañeros. ¿Qué hacen los pagos de Tacuarembó? Bueno, haces una teleconferencia. Claro, una videoconferencia. Seguidores del Boca. Tiene más moñas que Messi, me dice, ¿sabes quién? El de Racing. Bueno, me voy a la pausa. Antes un consejo, Ale. Voto a voto está la encuesta, me dice Nico Núñez en la producción. A ver, ¿cómo va? Ah, ya voy, Daniel. Bravo. Ahí estamos, atención. El 49, vicepresidente 52. Raúl debe renunciar. Raúl Sendik, 49% por sí, 51% por no. Es Ahora empate de técnico, ¿no? Bueno, no sé Lo deja así como tomé cambiar. El margen, cuidado con el cambio es popular. lo que opinan Bueno. los que respondieron. Exacto. Si era por las encuestas, Valle tenía que renunciar. Dame un consejo, Ale. Vamos al consejo entonces y les cuento que llegó la promo primavera de Montecable. Más de 75 señales de entretenimiento, el mejor contenido en alta definición y las imperdibles series y películas de Fox Premium. Además de tu decodificador, podés disfrutar de una gran variedad de contenidos cuando quieras en nuestra plataforma Click and Play. Todo a un precio increíble. Pedila al 2909-0000 o en www.montecable.com. El tiempo vuela, y nuestra promo también, así que no te la pierdas. El tiempo vuela, como volará esta pausa de 8 minutos. 9:30 vamos a estar otra vez aquí en Todas las Voces. Esperemos. Bueno, 9:30, un poquito pasaditas, es lo que habíamos prometido. Le voy a pedir a la producción, de pronto si lo logran, como siempre lo agradeceré porque son fantásticos. De lo contrario lo tendremos en el próximo programa. El tramo de los 100.000 que quiere desplazar o que quiere echar Connie del Estado, ¿no, Conrado? Quiero reducir. Reducir. En términos amistosos y con un procedimiento Dijo suave. desaparecer. Desaparecer. Lo amistoso fue desaparecer. A ver si después podemos tener ese Cometí un error, lo improvisé. No, quiero aclarar. Lo improvisé en el aire, las cuentas, y cuando hice las cuentas en el aire,
dije que bajaba con 20.000 por año y son 10.000. O sea, alcanza con la tricción. No tenía por qué sacar a 10.000 más. Las Pero no redes importa. Me lo dijo mi hijo que es contador. Las redes muy intensas. Atención porque sigue abierta el sondeo de El opinión sondeo, sí. de todas las voces. La vamos a cerrar con el programa, si les parece. Ale. 50-50 en este momento. Empate. Pero es tremendo. Empate. ¿Sobre Ahí, qué número de votos? Estamos en Alargue y penales. 1775 al momento, Daniel. Tremendo, es tremendo. Bueno, a propósito de redes intensas, dice alguien por acá, no entendí, Analía, ¿derrochar recursos ahora no está mal porque se supone que es dinero que cae del cielo o qué? Es lo que quedó también, ¿no? De esas afirmaciones. Dice la señora Analía en Twitter, no entendí, ¿derrochar recursos ahora no está mal porque se supone que es dinero que cae del cielo o qué? Claro, esa cuestión de no rendir el dinero que te dan para viajar. No, al revés, yo creo que hay que controlar todo, pero no solamente el dinero del viaje, ¿no? Me Está parece que está bueno que se controle más todo en el Estado. Vamos a hablar de Una buena empresas señal. públicas y de todas esas cuestiones en los próximos programas. Y otro televidente dice, basta de gestorio en el poder. Ya fue el gobierno dirigido por los sabios. Y eso nos da entrada a esta cuestión vinculada a la juventud en la política, a la ética juvenil aplicada a la política, y si juventud necesariamente conlleva al concepto de renovación en los partidos políticos. Para eso nos acompañan Gonzalo Baroni y Fabiana Goyeneche. Fabiana, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez por acá. Encantada de haber venido, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Sobre estos comentarios que hacíamos, ¿necesariamente la cédula implica renovación de partidos? Y yo creo que es un requisito necesario, pero no suficiente, ¿no? Que hay una necesidad imperiosa de que haya una renovación generacional en cuanto a la edad, ¿no? Por cuestiones no solamente biológicas, sino por también ir acompañando los cambios generacionales, los cambios de la época, desde las perspectivas de los temas que se van trabajando, también para no anquilosarse en los lugares, en los cargos, en las metodologías, pero la juventud biológica, la de la cédula, no es garantía de la juventud en la forma de pensar, en la forma de hacer política, de afrontar los temas. Entonces, bueno, hay muchos jóvenes con cabeza vieja, como también hay muchos veteranos y veteranas con una mentalidad muy juvenil y muy innovadora. ¿El Frente Amplio qué instancia tiene de elección de jóvenes? El Frente Amplio tiene su participación de jóvenes, tiene además pero no elecciones. Sectores, no elecciones de jóvenes en este sentido, No pero tiene incluso en los sectores. Bueno, los que vienen de una elección, está fresquita la tinta, de hecho no se sabe todavía muy bien sobre resultados. Está Gonzalo Baroni, presidente de la Juventud del Partido Nacional. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación. Sí, y también un saludo, que a esta hora hay mucha gente en la Comisión Electoral trabajando con todas las urnas y demás a lo largo y ancho del país, que, bueno, si no fuera por ellos esto no hubiera salido. Claro, ¿qué dice el boca de urna, se puede saber, en aquello de los sectores? No, eso no me animaría. No te animarías a dar un pronóstico. Pero estuvo muy lindo, bueno, estuvo muy lindo. Te veía saltar como si estuvieras gritando el gol del pajarito Valverde cuando Alfredo García dijo que era un golazo lo que habían hecho. Y lo que pasa es que, bueno, primero que Alfredo es gran hincha de la participación juvenil. Sí. Y me parece que refleja un poco el espíritu que siempre insistimos nosotros. A nosotros nos votaron 68.000 jóvenes, que bueno, probablemente muchos terminen votando al Partido Nacional, capaz muchos no, pero lo importante es que hay jóvenes de 14 a 29 años que se acercaron a una urna y realmente entendieron o por lo menos comprendieron que a través de la democracia se pueden cambiar cosas. ¿Está ponderado en términos numéricos el residual trucho, ese al que también aludía Alfredo? Pero es mínimo. Se afiliaron 23.500 jóvenes. Nosotros realmente corroboramos 2 casos, 2 en 23.500. Es un dato estadístico que, bueno, es lamentable y, bueno, es la vieja política que se mezcla con la nueva. Pero, bueno, tampoco hay que hacer a la araca. A ver. Nosotros actuamos y lo cortamos de raíz. La vieja política que nada tiene que ver con la nueva. Que no tiene que tener con ¿Esta práctica responde a una vieja política? Y yo creo que es la vieja política que lamentablemente han practicado el sistema político entero. Y por suerte se viene erradicando y los jóvenes tenemos que ser los primeros y los más duros. ¿Y qué otros vicios? ¿Tú adviertes vicios de la vieja política? Yo creo que generalizar así es muy complejo, ¿no? Estábamos justamente en el bloque anterior hablando de ética y me parece que cuando hablamos de que siempre se hizo, todos lo hicieron, es cuando como es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie. Eso fue lo que dijiste, Gonzalo. Me parece que eso es delicado, que ha habido alguna tradición por ahí histórica de algún método de esa forma, puede ser, yo creo que sí, pero no generalizar y que no creo que la política era así
ni es así ni debe ser. Y de hecho a eso me refiero cuando a veces hay que tener cuidado con que ser joven implique o no necesariamente tener, bueno, una forma de desafiar esos métodos tradicionales con los que se identifican algunas áreas y algunos sectores de la política, de esta forma de hacer política. Bien, ¿no? si me permiten voy a ir a un informe que pretende instalar algunos datos sobre este debate que se viene a todas las voces. Según el estudio La bandera y el colibrí, edades y partidos en la elección 2014, los porcentajes de voto por tramo etario fueron los siguientes. Un 26,3% fueron adultos mayores, un 51,7% fueron adultos y un 22% fueron jóvenes. Analizando el corte etario, se observó que en ese momento el Frente Amplio tuvo mayor grado de adhesión en las edades más jóvenes, mientras que en los partidos tradicionales el patrón fue inverso. Se observó también que el Partido Nacional comenzó a crecer entre los tramos más jóvenes respecto a los mismos tramos en el pasado. En 2014, el candidato de mayor edad fue apoyado por los jóvenes y el candidato joven fue apoyado mayoritariamente por votantes de mayor edad. ¿Qué opinas sobre este caso, Mónica Botero? Me agarraste desprevenida. No, debería ser Andrade. Debería ser Andrade, pero bueno, está. Botero está acostumbrado a estar en top 5, pero no está. Sí, tenés razón, debería ser Andrade, sí. Así que te doy espacio, Mónica. A ver, Óscar, entonces. No, a ver, me parece que ahí hay un desafío enorme de vincular los jóvenes y la participación de las mujeres a la lucha social. Solo este año nos pasó que tomamos la decisión de que alguien me suplantara en la mesa representativa de la central y por primera vez un sindicato que es mayoritariamente de hombres puso al frente una compañera. Y fue una decisión que fue muy bien recibida por el resto de los trabajadores. Y después la pelea por la participación, la pelea por la democracia y por la participación es una constante. Yo creo que no hay proyecto popular que no se logre sin la más amplia participación. Y en elecciones, te pongo un ejemplo. Nosotros en los últimos, del 2006 acá, hemos tenido 5 elecciones sindicales en las que en todas logramos que participara de 2/3 a más del total de los trabajadores. O sea, en la última 30.000 de 45.000, en una 36.000 de 50.000 trabajadores. O sea, parece que ahí tenés un test, no hay mejor test que ese. Bueno, hay voto secreto directo donde los trabajadores definen. Después hay quien lo mira. Yo ahí tengo una diferencia en el sentido de que yo saludo la elección del Partido Nacional, pero hay quien no mira esto otro, ¿no? Cuando tiene que definir tu representatividad. Es decir, bueno, acá también hay representatividad, también hay voto secreto, también tiene que ver con los trabajadores resolviendo y sin embargo a veces hay una prédica que no reconoce esto, no de todo el mundo, ¿no? Pero de una parte a veces de la oposición. ¿Un comentario sobre esto, Gonzalo? Qué lindo que la gente participe. Eso no se refleja lamentablemente en redes sociales, cuando había más gente preocupada porque los jóvenes del Partido Nacional participaran de una elección que por lo que hace cada uno de los partidos, ¿no? Me parece que la participación es importante, ¿no? Eso tiene que ver con que a uno siempre le interesa la participación de la política, por eso se interesa. De la misma forma que el 25 de agosto había mucha gente, y no solamente Frente Amplista, intensamente preocupada porque se estaba llevando adelante el día del comité de base y se estaba comentando tanto. Yo creo que el interés tiene que ver con eso de promover la participación. Botero, Hughes, Labraga. Yo estaba preocupada por leer y por bichar un poco, investigar qué es lo que pasa con la participación de los jóvenes en una democracia, en política en una democracia, más allá de los partidos. Y me encontré con algunas sorpresas. Y es que los estudios a los que accedí indican que no hay un desinterés en la política demasiado mayor que el que tienen las demás edades. Eso por lo menos me sorprendió. Lo que se preguntan quienes analizaron estas encuestas, lo que dicen es que, y me parece que está bueno que lo veamos como para analizarlo y también para que los partidos, pero como democracia en general, nos lo planteemos de cara a las próximas elecciones, de lo que sea, y es que cómo se hace para hacerle llegar la oferta. Y, o sea, hay dos cosas. Una es que lo que cambió, según estos estudios, lo que está indicando, hay estudios de la CEPAL, de las Ciencias Sociales de la UDELAR, lo que está indicando es que ya no es un tema de ir al comité de base. Ya hoy el comité de base se ve como una cosa status quo, va gente mayor, ni hablar al club político. Hoy las formas de participación son diversas. Muchas. Se está accediendo por otros lugares, se está accediendo por redes, se está accediendo por internet, incluso por medios de comunicación masivos, y no necesariamente con una participación así. Salvo en casos donde hay temas que a la juventud especialmente les interesa,
como pasó con el no a la baja, o como dice uno de estos estudios que leímos de unas investigadoras argentinas, el caso de Chile con lo de la reforma educativa. Claro. Los jóvenes no participaban, estaba esa cosa popular de decir igual que acá, no les interesa. Pero cuando apareció un tema que realmente les interesó, salieron y se interesaron. El problema fue que después esos jóvenes pidieron para integrarse a la vida política, pidieron para ser candidatos, solo 6 lo fueron y salieron 4 de dejas un chiquito por lo que dice que me parece problema, ¿no? hay que ver hay que ver los 20 de mayo, que tiene que ver con la memoria histórica, la enorme participación de jóvenes, ¿no? Digamos un día como hoy que Ferro acaba de ser capturado en España, ¿no? Bueno, ese lo tuvimos en Telenoche, ese informe. Sí, decías. No, el Partido Nacional tiene una larguísima tradición de involucramiento de los jóvenes en la política, pero pasó un ciclo determinado en el final del segundo gobierno blanco y la irrupción de Wilson Ferreira, que las bases partidarias juveniles se habían afectado, entre otras cosas por la aparición, digamos, de las posturas más de izquierda que empezaron a ganar terreno. No obstante, Wilson, con su extraordinaria personalidad y con un discurso que cautivaba, y lo digo como joven en esa época, consiguió atraer estudiantes, jóvenes universitarios y jóvenes de todas las clases sociales que siguieron su proyecto. Y Wilson nos dio en aquel momento un lugar en el directorio. Tuve el honor de sentarme en ese directorio como cuarto suplente, porque los que estaban arriba mío vivían en el interior y no podían ir. Ahora es mucho mejor y yo aplaudo al amigo Gonzalo Álvarez. ¿Por qué? Porque no solo lo hacen ya no al criterio de nuestro gran jefe político, no, lo hacen por lo que decidan los jóvenes, con toda la formalidad, es decir, si usted quiere venir a votar, puede hacerlo, no le pido afiliación. Si quiere inscribirse para integrar órganos del partido, le voy a pedir que manifieste que usted se siente de este partido. En segundo lugar, los resultados los sabremos por voto secreto cuando termine el proceso electoral de escrutinio. Y lo tercero, allí hay 2 cargos que se sientan en el directorio del Partido Nacional, Gonzalo lo ha hecho, en representación de la juventud del partido, que no es una filial, es nada más que una estructura que, por supuesto, por diferencias etarias, tiene su canal, pero no es a ver los chicos qué es lo que quieren decir. Es la expresión de la parte juvenil del partido. Bien, sobre muy esto, importante. Ale Labraga, me está faltando su comentario. No, simplemente ya han hablado bastante los compañeros, pero yo creo fervientemente en la interacción de las generaciones, ¿no? En el captar de lo que puede ser la trayectoria, la experiencia de la gente que tiene más años desempeñándose en determinada tarea, no solamente en la política, en lo que sea. Pocos tan seductores como Jorge Valle a su edad, reuniendo a jóvenes. Pero por a su supuesto, alrededor, ahí ¿no? se Me ve escuchaban con una la interacción admiración. y la fuerza, las ganas, la innovación que traen los jóvenes. Cuando se interactúa, y hablando un poquito de fútbol, ya que estamos futboleros, el maestro Tavares, que es experto en eso, ¿no? En hacer convivir en la selección mayor. Si no hubiera hecho entrar el otro día el Pajarito Valverde, no hubiera sido elegido por la FIFA el mejor jugador. Pero él se la jugó a darle a ese joven de apenas 19 años ese peso de tener la casaca celeste. Eso mismo lo extrapolamos a la política. La gente más grande tiene que abrir las puertas, no tiene que preparar el campo como para que los jóvenes que tienen ganas puedan participar. Buena analogía. Sí, más comentarios, Gonzalo. La política justamente es eso, es jóvenes con adultos, jóvenes no contra, con. Nosotros participamos en conjunto con ellos, tenemos nuestro espacio, que lo obtenemos legítimamente a través de unas elecciones, y después vamos más allá, agarramos, participamos en igualdad de condiciones, muchísimas veces discrepamos, porque tenemos distintas posturas generacionales, y vamos para adelante. Me parece que eso nos da una fortaleza, el tema de los votos, el tema de ir a votar. Y algo que no es menor, me parece que el desafío o el paradigma que tienen las juventudes hoy en día, y los partidos políticos hoy en día, que los jóvenes quieren la inmediatez, quieren el ya, el ahora, en este momento. Entonces, muchas veces terminamos en una causa, terminamos convocando, como muy bien decían los panelistas, en una causa y convocando. Entonces, el desafío de los partidos es
che, miren que está bueno ir a elecciones, miren que está bueno participar, miren que está bueno hacer políticas públicas, participar, discutir, llevar un tiempo más largo, no es ya y ahora, porque el ya y ahora puede perjudicar un poquito más para adelante. Ajá, bueno, me dice la producción que tiene pronto el tramo de Conrado Hughes sobre los funcionarios públicos. Ténganlo ahí, que se los voy a pedir, Fabi. Que no se le Sí, ocurra creo que seguir. la síntesis de todo esto se puede ver reflejada en el periodo pasado, ¿no? En el gobierno pasado, donde A Pepe ver. Mujica, un presidente que ya tenía sus buenos años, fue el gobernante y el líder del gobierno que llevó adelante políticas que estaban mayoritariamente impulsadas por la juventud, ¿no? Por la juventud frente amplista y también por jóvenes de la sociedad civil. Que el broche y que compartimos la lucha con Gonzalo fue el no a la baja, pero sobre todo conquistas de reformas legislativas como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la legalización del cannabis, fueron todas transformaciones medulares de la sociedad lideradas por un gobierno con un presidente que no destacaba por su juventud, pero que reflejó lo que la juventud movilizada y organizada estaba promoviendo Claro. y estaba reclamando. Bueno, por su pericia gubernativa. Ni por su pericia Le hablas de gubernativa, Mujica ¿no? y se brota. Unos desastres más espantosos que estamos pagando y vamos a seguir pagando yo, mis hijos y mis nietos. Sin embargo, las urnas siguen diciendo otra ¿Qué cosa. qué? Que, perdón, en la lista del Senado del señor Mujica tan exitoso, sacó 20.000 votos menos que un joven que se presentaba por primera vez al Senado. 20.000, 375.000 sacó todos y 350 Tiene una interpretación, Conrado, lista- que la lista elección de encabezada Mujica por fue un fracaso y va a convencer a la gente que la elección de la lista de Mujica fue un fracaso. Aplica increíble. también el mismo ejemplo que decía de Valle, ¿no? Cuando habla Mujica, más allá de la en todos lados coincidencia es así, o la ¿eh? discrepancia, reúnen a muchos jóvenes. O sea, vos tenés un auditorio sindical de jóvenes y ese es el que más se va a conmover cuando tiene que escuchar a los viejos militantes fundadores de la CNT, Mónica. más que Hay cualquier un tema auditorio. con esto de la interacción, ¿no? No discrepando con Alejandra, sino quizá complementándolo, que a veces hay que tener ojo, porque con ese tema de, bueno, no nos tenemos que dividir porque todos tenemos que actuar en conjunto, es una forma también de no escucharte, de decir, mira pibe, que yo también te represento, con las mujeres nos pasó lo mismo, no nos pongamos en feministas enfrentadas a los hombres, que no estamos, Dios nos libre, pero no estamos, pero estamos reclamando una presencia y una participación en órganos de decisión para que nuestro punto de vista esté garantizado y que se va a escuchar. Lo mismo me parece que pasa con los jóvenes. Está bien que interactuemos, que estemos todos juntos, que nos llevemos todo bien, pero también se necesita la participación real de quien representa sus intereses. Yo me puse a averiguar, a ver qué era lo que le interesaba a los jóvenes, porque todos decimos, tienen que estar, tenemos que saber, decirles que vengan, que ellos estén, tenemos que rejuvenecernos. Bueno, está, pero le preguntaron qué es lo que más les interesa. Vos sabés que, obviamente, lo que más les interesa, creo que con una dimensión diferente de lo que puede ser una mayoría, que no sé si la tenemos en el resto de la sociedad, el tema de la delincuencia y de la violencia, pero porque lo sufren, no para castigar al delincuente, porque lo están sufriendo todos los días. Ellos son los que están poniendo la carne en sus amigos, los que son víctimas también de violencia, a veces desde el poder y desde ¿no? Porque todos hablamos de los menores infractores y todos decimos unas cosas espantosas que veo muchas veces en las redes. Cada vez que se habla de los hogares, de los abusos que se hacen a los derechos humanos de los hogares contra menores infractores, en las redes veo a ese reventalo, a esos que los maten, mangas de escoria, cosas espantosas que se dicen, y uno no piensa que quizá mañana un hijo de uno puede cometer un error y puede ir a terminar ahí. Y es un chico con los mejores sentimientos y como todos, pero el otro, el que es humilde, que vive en el barrio marginal, a ese llévatelo y reventalo, pero mirá que mañana le puede pasar al tuyo. Entonces vos querés que te los maten a todos y mañana puede haber uno tuyo. O sea, ese tipo de cosas nosotros muchas veces no las escuchamos de los jóvenes. Lo que más le interesa a todos los jóvenes de América Latina, el primer tema que les interesa es el medio ambiente. Una cosa que para nosotros, los mayores, es una cosa casi de segunda, casi un esnovismo. Entonces me parece que también es necesaria la representación porque hay que escuchar qué les interesa. Muy bien, Mónica, voy a escuchar a la gente en la calle. Estuvo el micrófono de todas las voces planteando precisamente este tema. A ver. ¿A los jóvenes uruguayos les interesa la política? Pocos, pero sí. Y a la mayoría no, me parece. Me parece que no. Creo que depende de los ambientes y en los sectores que uno se mueva. Creo que sí, pero en mi época nos interesaba mucho más y militábamos de otra forma. Porque hay política joven dentro de cada sector.
¿A los jóvenes uruguayos les interesa la política? Bueno, el trabajo de Miquela y de Iván estaban en el Prado, ¿no, Miquela? Que está bárbaro. Hoy estaba regular el tiempo, ¿no? Pero hay que ir al Prado, a esa fiesta del campo en la ciudad, como suele decirse. Bueno, pero allí había como cierta división en las opiniones. Y hay mitos también, Gonzalo, Fabiana, respecto a aquello de lo utilitario del joven, a los efectos de la movilización, del entusiasmo, de las banderas, del color, del baile, de la cuestión divertida de la política, y después quedan marginados, y tienen que esperar 5 años más. Por eso nosotros hacemos elecciones, para ponernos un poquito de arrogancia, ponernos votos sobre el lomo y agarrar y decir, bueno, yo tengo tantos miles de votos y estoy sentado en este directorio o estoy sentado en cada lugar. Y además también sirve como un incentivo, porque muchas de estas listas de jóvenes, nosotros tenemos elecciones desde el 2007, tuvimos en el 2012 y ahora 2017, muchas de estas listas de jóvenes terminan siendo listas ediles, listas de diputados, alcaldes, intendentes, gente joven que participa, que se anima, que Fabiana, junta votos. ¿Hay una reserva moral, ética en los jóvenes aplicada a la política? Y creo que tenemos el desafío de aprender y de interpelarnos a nosotros mismos del aprendizaje de quienes nos preceden, ¿no? El aprendizaje y la referencia de la experiencia de quienes nos preceden, aplicada, bueno, autoevaluarnos y atrevernos a intentar superar. Un político joven como Sendik, ¿cómo es ponderado, por ejemplo, en este momento en la juventud del Frente Amplio? Y el tema es una herida abierta en este momento, yo creo, y a la juventud no le es ajena. ¿Y tiene que ver con esa renovación frustrada en algún momento se pensó así? No, no necesariamente. Yo creo que eso de ponerle el cartel de renovación a una persona también es a veces dejar de una forma muy superficial la cuestión generacional y la cuestión política. A mí me parece que la participación y el verdadero recambio generacional tiene que ver con ocupar los espacios permanentemente, no con ponerle el cartel de futura figura renovadora a una persona, ni con una instancia que es muy bienvenida, pero que no es la única ni la de excelencia electoral, ya sea dentro de un partido o cuáles son los resultados de los votos en las elecciones nacionales o departamentales, sino participar y participar efectivamente, estar presentes cuando se dan las instancias de elecciones, sea juveniles, sea partidarias, sea los candidatos, por ejemplo, como tuvimos en el Frente Amplio, candidatos muy jóvenes a la presidencia del Frente Amplio, ocupar lugares de gobierno que no tengan, cuando se está en el gobierno, que no tengan que ver únicamente con los lugares netamente reconocidos como identificados con la juventud, ¿no? En ese sentido, el Frente Amplio, al nivel del gabinete ministerial, por ejemplo, no refleja tal vez una renovación generacional, pero luego en los otros órganos de gobierno o dentro de los ministerios ha incorporado mucha gente joven. El gabinete de la Intendencia de Montevideo, ni que hablar, el promedio de edad es bajísimo, entonces creo que en ese sentido nos da una voz real. En clave política, y brevemente, ¿cómo consideras el caso Sendik? Y a mí me tiene muy preocupada. Creo que, bueno, el plenario va a definir, pero que hay una manifestación, un informe del Tribunal de Conducta Política que es contundente, que para algo tiene la competencia que la propia fuerza política le ha dado para definir, y que el propio Raúl Sendik tuvo la honorabilidad de someterse y de ponerse a disposición para que evaluara la situación, y que ahora deberemos ponderar y poner a la fuerza política por sobre las individualidades para el bien del Frente Amplio y de la institucionalidad. Un joven político en ascenso como Oscar Andrade no me quiso decir qué consejo le daría. ¿Tú le darías un consejo a Raúl hoy, a Sendik? Que piense en lo colectivo y en la fuerza política antes que en lo individual. Gonzalo, sobre este asunto. Primero que nada, Sendik no puede ser renovación. ¿Qué edad tiene Sendik? Claro, eso es lo que ¿De estaba qué? pensando. Pero aparte de Los que tenemos renovación, 50 ya no somos y aparte la renovación primero de que lo nada. indicó, porque aparte otra cosa. En política los en Uruguay era un los pibe. procesos Sí, de elecciones. No es así. Los No procesos debería. de elecciones No es así. legitiman, los procesos de elecciones se legitiman a Sendik. Le puso el dedo también Mujica, a ver, dijo, este es el que me Sanguinetti sigue. y la calle Entonces, Padre no ¿qué tenían hablamos? 50 años cuando A asumieron. ver, yo quiero decirles, No. en el gabinete que tuve el honor de integrar en el año 90, el no presidente tenía 50. tenía 48 años cumplidos en el mes de julio. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Álvaro Ramos, tenía 36. El director de Planeamiento, quien les habla, tenía 42. El ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, tenía 43. El ministro de Salud Pública, el doctor Alfredo Solari, tenía 42. Y sumo y sigo. ¿Saben quién era el viejo del gabinete? El viejo del gabinete era el canciller de la República, el doctor Héctor Gross Espil,
Y entonces tenía 62 años. Era 8 años más Pero joven ahí que está lo que claro soy yo está ahora. claro que no alcanza con la edad, ¿no? Ahí es el Porque reflejo tuvimos de la un que la ministro de cédula Salud no alcanza. Pública que salió... No alcanza, sobra. Tuvimos un ministro de Salud Pública en ese periodo que salió a hacer una campaña en contra de los preservativos para generar la condición de la prevención del SIDA. Entonces, vos podés tener los años que tengas, pero podés tener en tu cabeza... Acá tuvimos un parlamentario que hace poco es joven, pero tiene una campaña abierta en contra del derecho de la mujer de decidir sobre su embarazo. O sea, la edad no garantiza que vos coloques arriba de la mesa una agenda joven. Y menos la ética, por ejemplo, Sí, la de Sendic, claro. ¿no? Porque, Sí, claro. porque puede tener una opinión adversa No hay duda, menos la ética de ese gobierno que termina con el ministro del Interior diciendo fue el más corrupto de la historia, ¿no? O sea, termina con el ministro del Interior diciéndole que tuviste enriquecimiento ilícito al presidente de la República, ¿no? Ese periodo de gobierno con ese nivel de juventud. Nunca ¿no? con un colchón divino bajo el brazo, ¿no? No, pero habló de millones, ¿eh? Yo traje acá la tapa del diario el otro día. En la campaña dice millones de enriquecimiento del presidente que no explicó. Conrado sabe bien de esa divergencia, ¿no? Histórica. Yo creo Sí, que claro. también el pensamiento, los planteos de la calle en su gobierno, saben que no me importa y no pertenezco a ningún partido, pero tendríamos que pensar que muchos planteos de la calle en ese momento no necesariamente están identificados con la izquierda, pero sí con algunos planes de renovación, como pasó, por ejemplo, con el puerto, con el tema de la forestación, con el tema de las empresas públicas, que en ese momento había un debate sobre si privatizar o no. Él hizo todos esos planteos. Sí. Uno puede pensar que es un planteo liberal o que es un planteo vinculado a los Estados Unidos. Se viene el debate sobre las empresas públicas a todas las voces. Me tengo que ir. No, pero el resultado de la encuesta. No es de El viejo. resultado de la encuesta, pero cortita, porque tengo otras cuestiones para presentar. Sí, cortita, a ver, Ale. Cortita, tenemos dos que no la comentamos acerca del tema de los jóvenes sí, bien. uruguayos se interesan en la política. 63% dice que poco, 19% que nada, 18% que mucho. Pero lo que Connie quiere escuchar el empate. es que no, se revirtió. Totalmente. Se revirtió. 55% afirma que Raúl Sendic debe renunciar, 45% que no. El poder de la televisión. Nuestro público respondió a nuestros Cerrado, ¿no? argumentos. Mique, cerró esa, ya cerró. Bueno, muy bien. Vamos a ese tramito en el cierre para, de alguna forma, abonar el terreno para el debate que se viene el próximo martes. Antes querría simplemente una reflexión, porque decías hoy, Mónica, lo impiadoso de las redes sociales. ¿Cómo haces para blindarte ante los ataques que recibes, que son, digamos, no sé si sistemáticos corresponde como término, pero están allí goteando todo el tiempo? Y hay que darle el valor y el peso que tienen a las opiniones que se emiten y con la calidad que se emiten, ¿no? Y te pongo un solo ejemplo, ya que estábamos hablando de las elecciones del Partido Nacional. Días después de que se hace público los incidentes de compra de votos en las elecciones de la Juventud del Partido Nacional, que los propios jóvenes del Partido Nacional denuncian esa situación con una actitud que valoro y saludo, que el Partido Nacional manifiesta públicamente que identificó a las personas que compraron los votos, como hice un retweet comentando la compra de votos. Luego de las elecciones, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional y un joven que no recuerdo su nombre manifiestan a sus propios jóvenes votantes y a la prensa que lo de la compra de votos era una operación política liderada por mí. Entonces, ¿qué peso se le puede dar a una opinión que sigue, que aplaude y que fomenta el mentirle a la cara a sus propios votantes y al público con algo que el propio Partido Nacional y el propio directorio había reconocido como cierto y no como orquestado, y que por supuesto se le estaba dando la connotación que se le estaba dando a un retweet? Entonces, cuando se quiere de alguna manera construir un enemigo público o un enemigo en común para poder generar cohesión o lo que sea que se esté buscando, la verdad a mí me da entre un poco de gracia y bastante pena. Y así lo manejo. ¿Comentarios sobre esto, Gonzalo? Sí, que me parece lamentable los ataques que sufre Fabiana en redes. Y el otro día yo tuve que responderle a Fabiana porque creo que agarró y terminó siendo víctima, terminó siendo victimario cuando generalmente es víctima. ¿Por qué? Porque hizo un retweet justamente de una situación nuestra que ya habíamos aclarado con una ironía, sin haberlo comprobado, teniendo todos los medios para poder corroborarlo, y no lo hizo. Entonces, también hay que tener cuidado con las redes, porque son muy violentas, pero al final las terminamos usando como nos conviene. Te reprocharon duro hay que tener también cuidado. por reclamar por la aparición de Maldonado y no haber puesto tanto énfasis cuando desapareció el chico del nuevo Partido Comunista, por ejemplo. Dos cosas. Primero,
podemos tener matices, pero creo que mi comentario con los ataques que he llegado a recibir, que hasta denuncias penales he tenido que hacer. No del partido y tú ocupas un cargo público, nosotros no. Creo que el cargo público no me limita la Bueno, libertad de expresión. Bueno, no, pero me parece que no es lo mismo. Nosotros no recibimos eso. Son matices, son opiniones diferentes. Y respecto a lo de Santiago Maldonado y cualquier otro desaparecido, creo que no se puede, no se debe y no es lo mismo una persona que se sospecha que está desaparecida por un aparato represivo de una fuerza estatal, por el Estado, que una persona que se encuentra desaparecida, que no se sospecha que fue desaparecida por el aparato represivo estatal. Y te lo voy a plantear de esta manera. Y esto sin desmerecer el caso de este joven, y que para mí fue gravísimo, y que cuando apareció, fuimos muchas las personas que quisimos justicia y que saludamos que la policía y que la justicia operara, y que de hecho hubo personas procesadas, ¿no? Pero no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo el ataque por personas civiles que el ataque por fuerzas del Estado. Como sí me he manifestado incluso ante mi propio gobierno, el gobierno que apoyo, que respaldo y del que formo parte, cuando hay un exceso de la fuerza policial estatal. Voy a recordar un nombre que posiblemente, como no tuvo la relevancia o el protagonismo que se le suele dar a algunas personas, muchos no recuerden. Pero voy a recordar a Nicolás Cunha. Nico fue asesinado por fuerzas policiales de este gobierno, de este Estado, cuando ocurrieron los incidentes de Coyote, y la misma gente que ahora reclama y se queja y que tanto pide seguridad, casi que celebró la muerte de Nico. Nico necesitaba justicia y eso lo reclamamos, porque cuando hay una operación de la fuerza represiva del Estado, no importa cuál sea el gobierno, eso es lo más reprochable. Afortunadamente, frente a esa situación, la justicia prosperó y los policías fueron procesados también. Hasta aquí no nos vamos a detener en el... porque además con esto queremos cerrar. Vamos a quedar pendientes de lo que suceda en el próximo programa, donde estaremos abarcando seguramente, si no hay algunos cambios. Hay que ver que también el sábado se juega un partido. puede estallar la bomba. Sí, seguramente el martes vamos a dedicarnos a ese asunto, pero queda pendiente lo que decía Connie. Señores, nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 con todas las voces. Que descansen.